Martes 1 de septiembre. Lección número 10. El ministerio cristiano verdadero o auténtico. Texto para memorizar. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4, del 8 al 10. Querido Padre, danos el catalargué, ese catalargué necesario para nosotros presentarnos como los vehículos de Dios para enseñar a los demás cuán grande es el amor de Dios, enviando a su Hijo por nosotros. Amén. Para este día, martes 1 de septiembre, el ministerio de reconciliación enfocado en Cristo. Leemos en 2 de Corintios 5, del 11 en adelante. Estando pues poseídos del temor de Dios, persuadimos a los hombres más que a Dios somos manifiestos. Y luego dice, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impele, que Cristo murió por todos, luego todos son muertos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según la apariencia, y aun si a Cristo conocimos según la carne en su forma humana, empero ahora ya no le conocemos de esa manera. Y el versículo 17 nos dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación, no es nueva criatura. ¿Por qué es nueva creación? Porque el verbo es tisis, y ese verbo tisis, si lo buscamos en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 y el versículo 10, Marcos capítulo 10 y el versículo 6, dice en el texto en griego, que es el texto con que se escribió Marcos, dice así: pero al principio de la creación, la palabra ahí, creación, es tisis, la misma que aparece en 2 Corintios 5, 17. Entonces dice aquí, porque al principio de la criatura, no, de la creación, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, ¿qué significa tisis, creación? Dice al principio de la creación, no, al principio de la creación, al principio de la creación. Entonces, como al principio de la creación, es la forma correcta, pues entonces tisis debe traducirse exactamente igual en 2 Corintios 5, 17, y nos dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas
pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo se traducen nuevas? En el griego hay neos, griego, que significa nuevo, de que nunca existió, y kainos, que significa rehecho, o sea, algo que existió una vez y ha sido hecho de nuevo. La tierra nueva, en la palabra nueva, ahí, en Apocalipsis 21, nueva de kainos, nueva, es decir, rehecha, hecha de nuevo de lo que existió antes. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado, y aquí son rehechas. Las cosas son rehechas. Así como nosotros seremos rehechos, así como la tierra nueva que será rehecha, así nosotros somos rehechos cuando estamos en Cristo, y en consecuencia somos nueva creación, no criatura. Ahora, en el versículo 18 nos dice, y todo esto, que es las buenas nuevas, es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de catalagé. Catalagé, la traducción mejor es restaurar a favor de. Es decir, Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios, y al ser enemigos de Dios, Dios, en vez de destruirnos, envía a su Hijo a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La santidad y el temor a Dios. Entonces, al morir Cristo en la cruz, al resucitar, nos ha entregado a nosotros ese ministerio de catalagé, es decir, ese ministerio de reconciliación, de reconciliarnos, como dice aquí, porque ciertamente Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo así, no atribuyéndole sus pecados, en el griego es su paso en falso, y puso en nosotros la palabra de la catalagé, de reconciliar, de restaurar a favor de. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Una mejor traducción de embajadores es ancianos mayores, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos por Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí es el verbo catalagé, de restaurar lo perdido en el ser humano. Y ese ministerio de reconciliación consiste en atraer las almas a Cristo. Leemos en el libro Alza tus ojos. Oigan esto, qué hermoso. En la página 272, la sierva de Dios reza así: tanto individualmente como también como pueblo, tenemos ante nosotros la más solemne obra. ¿Cuál es la más solemne obra? Debemos preparar diariamente el corazón y la mente de modo que podamos estar capacitados para alcanzar los propósitos de Dios para con nosotros. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros y ahora estamos determinando cuál será nuestro destino eterno. Individualmente debemos forjar caracteres que soporten el juicio y ofrecer en la iglesia a la que asistimos un ejemplo de fidelidad y consagración. El ministerio de la palabra es el ministerio de la reconciliación. Debe preparar a un pueblo para que se mantenga firme en los tiempos de tentación en que vivimos
y los miembros de la iglesia han de colaborar con la obra del ministerio, revelando en sus vidas los principios de la verdad, para que no se pronuncie ninguna palabra ni se realice acción alguna que conduzca a falsos tenderos o cree un estado de cosas que Dios no pueda aprobar. Me han sido revelados los serios riesgos que enfrentaremos en los últimos días. Nuestra única luz y guía en la que podemos confiar en este tiempo se halla en la palabra de Dios. Debemos considerarla nuestra consejera y seguir sus instrucciones fielmente, o descubriremos que nos gobiernan nuestros rasgos de carácter y nuestra vida pondrá de manifiesto una obra egoísta que será un obstáculo y no una bendición para nuestros semejantes. Los que son guías y maestros del pueblo deben instruir a los miembros de iglesia en cuanto a cómo trabajar en actividades misioneras y luego ver cómo avanza la importante obra de proclamar este mensaje que debe despertar a toda ciudad que no ha recibido la advertencia antes que venga la crisis, cuando por medio de las artimañas de los agentes satánicos, las puertas ahora abiertas al mensaje del tercer ángel sean cerradas. Hermanos, los justos juicios del Señor y su decisión final están descendiendo a la tierra. Hermanos, hay una inconsistencia. Hay turbación en el mundo, mucha guerra, mucho derramamiento de sangre. La Biblia llama eso los juicios de Dios. No es que Dios manda guerra, sino que el hombre, al alejar al Espíritu Santo de sus vidas, entonces producen la guerra, la turbación, y en consecuencia vienen los terremotos que ya son consabidos en el planeta. No revoloteen sobre las iglesias para repartir las mismas verdades al pueblo mientras se abandonan las ciudades en la ignorancia y el pecado, sin que se realice obra en ellas. Pronto el camino será cerrado y estas poblaciones no tendrán ya acceso al mensaje evangélico para que puedan unirse en la realización de una obra definida y abnegada. Termina diciendo, el mundo se está preparando para la obra final del mensaje del tercer ángel. La verdad se ha de manifestar ahora con un poder que no se ha conocido durante años. El mensaje de la verdad presente ha de proclamarse en todas partes. He leído del libro Alza tus ojos del 17 de septiembre, página 272, Espíritu de la Profecía. Hermanos, lo que está pasando en el mundo, terremoto en Venezuela, terremoto en Colombia, ahora terremoto en el sudeste asiático, Indonesia. Hermanos, todo esto está anunciando que el tiempo de gracia está por terminar y nos cuesta ahora, en este corto tiempo de gracia, llevar el ministerio de la reconciliación, es decir, evangelizar al vecino, al familiar, al amigo, de que el rey que viene va a establecer su reino en esta tierra y que la hora de su juicio ha llegado. Que Dios nos ayude a poner en práctica, ser ministros de Cristo, reconciliando al mundo, porque el mundo con su vida o con su forma alejada de Dios está diciendo que no le interesa. Y Cristo viene para destruir a los que destruyen la tierra y nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. No nos neguemos a esto. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero. Para mañana 2 de septiembre vendremos con la lección intitulada Un llamado a la santidad.